Bueno, me alegra mucho saludarlos nuevamente hoy. Estamos haciendo esta transmisión en vivo con un objetivo y es aprender a estudiar la Biblia. Resulta que hemos estado haciendo una actividad con los adolescentes de la iglesia y nos han estado preguntando cómo estudiar la Biblia, cómo estudiarla correctamente. Muchos tenemos formas de estudiarlas muy diferentes, no hay una forma correcta, pero yo voy a enseñarles una forma en esta noche. Entonces, para iniciar, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios, a pedirle que nos dé sabiduría, que queremos aprender de su palabra, que queremos aprender algo nuevo y que sea Él instruyéndonos. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia una vez más, agradeciéndote por esta oportunidad, Señor Jesús, para aprender de ti. Te pedimos que seas tú dándonos sabiduría, que seas tú dándonos entendimiento, que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, Señor Jesús, que podamos entender y poner por obra todo lo que vamos a aprender en esta noche, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Sé que quizás muchos estudiosos de la Biblia me van a escuchar en esta noche, así que espero ayuda de algunos en los comentarios. No va a ser el único video que vamos a hacer, porque la verdad este tema del estudio de la Biblia es muy amplio, entonces vamos a tratar de hacer algo corto hoy y continuar con estos videos para que entre todos estemos aprendiendo. Amén. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la preparación que debemos tener nosotros para leer la Biblia. Hay una preparación. Lo primero es que debemos tener un ejemplar de la Biblia. Reina Valera 1960. Esta es mi Biblia, ¿sí? Entonces, yo ya tengo mi Biblia. Tengo aquí otra Biblia que es de estudio, se las muestro. Yo uso las dos Biblias cuando voy a estudiar. Esta es la Biblia Mujer Verdadera, también es Reina Valera 1960. Bueno, debemos tener una buena concordancia, es decir, debemos tener un diccionario bíblico, debemos tener libros de estudio o una Biblia de estudio. Yo aquí en este momento tengo este diccionario bíblico ilustrado para todos. Gracias a Dios tengo la biblioteca de mi padre a disposición. Y también tengo este libro que es un portavoz, un auxiliar bíblico portavoz. Estos son los libros que principalmente uso yo para estudiar, pero pues mi papá, como les digo, tengo a disposición la biblioteca de él tiene muchas Biblias de estudio, tiene comentarios bíblicos. Sé que hay mucha gente que no tiene esto a la mano, que no tiene comentarios bíblicos, que no tiene Biblias de estudio, pero tenemos una herramienta también muy poderosa que es el Internet. En Internet también podemos encontrar diccionarios bíblicos, podemos encontrar este portavoz que les mostré. Cuando terminemos el video, en la descripción del video les vamos a dejar dos links. Uno que es de un diccionario bíblico Reina Valera 1960 y el otro es el link del portavoz. Es una versión del mismo portavoz que yo tengo, del mismo escritor. La verdad es que cuando lo encontré yo dije, uy, Dios mío, porque este portavoz salió un poco costoso, pero es una bendición, es un muy buen libro y pues se los voy a compartir a ustedes por un link en PDF. Bueno, y lo otro que necesitamos es un cuaderno de apuntes. Este es mi cuaderno para estudiar la Biblia y yo utilizo todo esto, colores, lápiz, lapiceros, todo. Ustedes no tienen que usar todo lo que yo utilizo, obviamente, pero pues es la forma en la que yo estudio la Biblia. Este cuaderno debe ser de uso exclusivo, no es que en una página va a aparecer un texto bíblico y el estudio sobre un texto bíblico y al otro lado la tarea del colegio o al otro lado la lista de lo que voy a comprar en el mercado o números telefónicos de la gente. No, uso exclusivo para el estudio de la Biblia y tiene que ser un cuaderno que cuiden bien para que les dure. Bueno, la preparación espiritual. Es esencial que conozcamos al Señor Jesús para poder estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos al Señor Jesús,
entonces vamos a tener un acercamiento a Él y asimismo vamos a poder discernir con mayor precisión su palabra. Voy a leerles un texto que dice en Primera de Corintios, si tienen su Biblia ahí búsquenlo, Primera de Corintios, el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 11. Voy a darles unos segunditos porque estos días me dijeron que no había dado tiempo para buscar. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, que para nosotros poder conocer su palabra y entenderla y recibir revelación de él, pues debemos estar en contacto con Dios, debemos tener el Espíritu Santo, preferiblemente. Hay muchas personas que quizás no son cristianas y reciben revelación de parte de Dios. Eso es porque Dios les está haciendo un llamado, porque Dios les está atrayendo a Él, pero preferiblemente para estudiar la Biblia es mejor tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en leer la Biblia y entenderla a nuestro parecer, ¿sí? En sacar de pronto doctrinas falsas, en dar conceptos propios y no lo que es de la Biblia. Entonces es mejor tener una comunión con Dios, ¿sí? Bueno, dice, debemos estar convencidos de la inspiración de la palabra, es decir, debemos estar convencidos de que la Biblia, aunque fue escrita por hombres, es inspiración divina, porque los hombres que escribieron la Biblia son inspirados por Dios, es decir, aquí solo hay palabra de Dios y debemos estar convencidos de eso. Debemos leerla con un corazón humilde, debemos leer la Biblia con sinceridad, ¿sí? Debemos pedir discernimiento a Dios. Esto es algo que yo siempre le digo a alguien que me pregunta cómo estudiar la Biblia o lo que sea, siempre les digo, antes de leer la Biblia, pídale discernimiento a Dios, pídale que sea Dios el que hable a usted, que lo que usted entienda de lo que está leyendo sea porque Dios quiere que usted entienda eso y no porque son sus conceptos, ¿sí? Es importante eso. Tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios, lo que estamos leyendo, porque no puede ser que yo lea algo en la Biblia y que yo lo lea con espíritu de rebeldía y no quiera obedecerlo, no quiera hacerlo con un espíritu humilde, espíritu de obediencia. Entonces, si no lo hago de esta manera, pues simplemente no lo estoy haciendo de la forma correcta, ¿sí? Tenemos que saber que aquí en la Biblia vamos a encontrar la voluntad de Dios, entonces debemos siempre obedecer lo que encontremos en la Biblia. Debemos también tener un amor y una pasión por este libro. Este libro contiene la verdad para nosotros y yo debo leer la Biblia con amor, ¿sí? No debo leer la Biblia con rebeldía, no debo leer la Biblia con ganas de contienda, con ganas de discutir o de pelear con Dios, ¿sí? Solamente con amor y compasión, con ganas de aprender de Él. Bueno, hay beneficios para los que estudiamos o leemos la Biblia. El primer beneficio es que nuestra fe va a aumentar. Si están ahí conmigo, entonces vamos a leer la Biblia en Romanos. Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 10 vamos a leer el versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que nuestra fe aumenta cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Otro beneficio es que vamos a tener una vida santa. Estaba yo estudiando, de pronto si hay alguna persona ahí que me esté escuchando que haya estudiado en el Instituto Bíblico o esté estudiando el Instituto Bíblico, puede ayudarme también, porque todo lo que estoy hablando en este momento viene de la cartilla de
Introducción a la Biblia, gracias a Dios. También tengo a mi papá, que por la gracia y misericordia de Dios fue un maestro en el Instituto Bíblico por más de 20 años, entonces gracias a él es que tenemos todas estas herramientas. Y resulta que en esta cartilla hay una frase muy cierta que dice así, de un ministro, se llama Dwight Moody, no sé si lo pronuncié bien, dice: la Biblia guardará al creyente del pecado, o el pecado le guardará de la Biblia. Es decir, que la lectura de la palabra de Dios nos guarda del pecado. Vamos a tener una vida santa a través del estudio de la palabra de Dios. En el Salmo, vamos a leer el Salmo 119. Salmo 119. Este es un texto muy conocido por todos, que a mí me gusta mucho. Salmo 119, 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Entonces nosotros limpiamos nuestra vida, vivimos en santidad a través del conocimiento de Dios. Otro texto que podemos encontrar en la Biblia, vamos a leerlo, el libro de Juan, San Juan. Vamos a leer el capítulo 15, el versículo 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el segundo beneficio que obtenemos por el estudio de la palabra de Dios es una vida santa. El primero es que nuestra fe aumenta, el segundo es que obtenemos una vida en santidad. El tercero es que el estudio de la palabra de Dios nos da una preparación para el servicio, amén, en cualquiera de las áreas. Para aconsejar a algún pecador o alguna persona que tiene problemas, es importante conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como cristianos, o cuando alguien se nos acerca a nosotros a pedir un consejo o a pedir revelación de la palabra de Dios, o cuando estamos enseñándole sobre la doctrina a alguien, sobre la unicidad de Dios, es importante conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que vamos a convencer a la persona, sino la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la conozcamos. Amén. En Efesios, el capítulo 6, habla sobre la armadura de Dios, amén. Entonces vamos a... Perdón, se me perdió el verso. En el capítulo 6, en el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. El cuarto beneficio que nos ofrece el estudio de la palabra de Dios es que nos da poder en el ministerio. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El quinto beneficio es que adquirimos conocimiento. No hay mayor fuente de conocimiento que la Biblia, amén. Vamos a ver uno de los versículos, dice en Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 17, el versículo 10, dice así. Perdón, este no es. Dame un momentico. A ver. Dice, del versículo 10, sí: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Entonces dice que ellos escudriñaban. Amén. Esto nos hace adquirir a nosotros conocimiento. Bueno,
tengo algunos otros beneficios dados por la Biblia. Voy a leérselos y voy a darles, si usted tiene de pronto ahí un cuadernito para que vaya anotando las citas bíblicas para que podamos entrar en otro tema sobre el estudio. Entonces dice, el estudio de la Biblia guardará al estudiante de pecar contra Dios. Esto ya lo leímos. El estudio de la Biblia protege contra la doctrina falsa. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 29 al 32. El estudio de la Biblia asegura el gozo. Esto lo podemos leer en Jeremías 15, 16. El estudio de la Biblia da paz. Salmos 85, 8. El estudio de la Biblia da poder sobre Satanás. Esto lo leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. El estudio de la Biblia es origen de las contestaciones a las oraciones. El libro de Juan nos lo muestra en el capítulo 15, versículo 7. El estudio de la Biblia da sabiduría. Esto lo podemos leer en el Salmo 119, versículo 98, en el Salmo 100 y en el Salmo 130. El estudio de la Biblia perfecciona al creyente, y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces es súper importante estudiar la Biblia. Hay unas reglas para estudiar la Biblia. La primera es que el renacimiento espiritual del estudiante. El estudio bíblico es una búsqueda de discernimiento de la verdad espiritual. El hombre no puede recibir esta verdad espiritual por su propia inteligencia. La verdad espiritual solo viene por fe, discernimiento y revelaciones espirituales. La segunda es la preparación, de lo que ya hablamos. Tenemos que tener una preparación espiritual, tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que estar en un lugar sin interrupciones. Cuando yo voy a leer la Biblia y voy a estudiarla, yo me vengo para este lugar en donde estoy y allá puede haber ruido, pueden estar haciendo otras cosas, pero yo estoy aquí en la privacidad. Es importante que no nos guiemos por interpretaciones propias, pero a veces cuando leemos algo en la Biblia, lo que Dios quiere decirnos es lo que está en la Biblia. Muchas veces como que entramos y queremos encontrar algo más allá y queremos sacar cosas de donde no las hay. Cuando estamos leyendo sed santos porque yo soy santos, es eso, ¿sí? Hay cosas en la Biblia que leemos que Dios nos quiere decir tal cual como la estamos leyendo. Otra regla es la consideración del contexto. Eso es súper importante. Hay una frase que dice que un texto sin contexto es pretexto. Entonces debemos evaluar cada frase que estamos leyendo, el párrafo, el capítulo. También podemos investigar sobre el lugar del que nos están hablando. Bueno, muchas de esas cosas vamos a ir profundizando más adelante. Y hay textos en los que encontramos la triple interpretación: el sentido primario, el sentido espiritual aplicado a la vida de nosotros como creyentes y el sentido simbólico o profético, ¿sí? Bueno, entonces para pasar a algo más, vamos en este momento a estudiar cómo estudiar la Biblia, pero hoy nos vamos a centrar en cómo estudiar un libro de la Biblia. Ya después vamos a centrarnos en otras cosas como el capítulo de la Biblia, un texto de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre un libro de la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces saquen su cuaderno, saquen su libreta, donde sea que estén anotando, porque voy a empezar a decirles cómo estudiar un libro de la Biblia. Bueno, escojan un libro cualquiera, ¿sí? Escojan un libro. No es para que yo lo estudie en este momento, yo ya hice mi estudio de un libro, ¿sí? Lo que pasa es que acá ya me están diciendo un libro. No, yo ya hice mi estudio para darles el ejemplo a ustedes, pero ustedes en su casa van a escoger un libro, ¿sí? El que les guste, bueno, cualquier libro de la Biblia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que no lo van a hacer en este momento, pero vayan apuntando lo que tienen que hacer, ¿listo? Lo primero es que vamos a leer todo el libro que acaban de escoger, no en este momento, repito, después lo hacen, leen todo el libro que escogieron. ¿Qué van a hacer al leer todo el libro? Lo primero es que después de leer todo el libro vamos a estudiar o vamos a mirar cuál es el tema principal
principal del libro, ¿sí? Después de leerlo vamos a meditar en eso, cuál es el tema principal del libro. ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues porque muchos libros tienen temas principales, tienen uno, tienen dos temas principales, entonces esto es lo que vamos a hacer para estudiar ese libro. Y lo vamos a escribir en frases pequeñas, ¿sí? No muy largas, puede ser 2 o 3 frases para explicar cuál es el tema principal de ese libro. Yo escogí Filemón. ¿Por qué escogí Filemón? Es un libro corto, claro, hay muchos otros libros que son cortos, pero escogí Filemón también porque desde hace un tiempo tengo una curiosidad muy amplia por este libro, porque lo he leído una y otra vez, muchas veces lo he leído desde la Biblia en el celular, la Biblia en físico, lo he leído una y otra vez y me llama mucho la atención cómo Pablo le habla ahí a Filemón. Entonces yo escogí este libro. ¿Qué vamos a hacer después de sacar el tema principal del libro? Vamos a escoger los versículos clave. Cuando escojan los versículos clave del libro, no escriba solamente el versículo es Filemón versículo tal, no. ¿Por qué digo versículo tal? Porque Filemón tiene un solo capítulo. Entonces no tenemos que escribir el versículo tal cual está en la Biblia. Entonces yo escogí Filemón, el tema del libro es perdón y aceptación. Los versículos clave que yo escogí son el versículo 6 y el versículo 17, fueron los que yo escogí y los escribí, pues no sé si alcanzan a ver, pero ahí están. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a investigar al escritor. Entonces escribo ahí, investigar al escritor. El escritor de Filemón es Pablo, ¿listo? Entonces, para investigar al escritor, yo utilicé este diccionario y también utilicé este portavoz, ¿listo? Esos fueron los libros que yo utilicé para investigar al escritor. Entonces, yo escribí Pablo, escribí qué significa su nombre, que antes de llamarse Pablo era Saulo, y después de esto, entonces, sobre el escritor vamos a mirar si en el libro que acabamos de leer hay algo de la personalidad del escritor. De pronto en algunos libros no vamos a encontrar cuál es la personalidad del escritor, ¿sí? Quizás no la vayamos a encontrar, pero usted leyendo sobre ellos puede más o menos discernir cuál es la personalidad del escritor, ¿sí? Bueno, entonces está Pablo, la personalidad, vamos a saber también si hay algo de la biografía del escritor en ese libro. Entonces yo encontré que en el libro sí hay algo de la biografía de él, que estaba preso, y ahí lo dice, ¿listo? Entonces después vamos a ver qué se puede saber en ese libro con referencia al escritor, que es eso mismo, en ese momento él estaba preso, era muy buen amigo de Filemón, ¿sí? Entonces eso es lo que puedo encontrar yo sobre el escritor en el libro. Después vamos a estudiar sobre el libro, no sé si voy muy rápido, pero igual ustedes después van a poder ver nuevamente el video. Después nuevamente entonces sobre el libro vamos a investigar dónde fue escrito, ¿sí? Dónde fue escrito el libro. Y también saber si esto es posible determinarlo leyendo únicamente el libro o si tenemos que buscarlo en algún otro lugar. ¿Listo? Entonces, el libro de Filemón fue escrito mientras Pablo estaba preso en Roma, ¿sí? Eso fue lo que yo encontré investigando. Fue escrito también al mismo tiempo con Colosenses, con Efesios y con Filipenses. Después entonces vamos a estudiar a quién iba dirigido ese libro. Si se encuentra esta información en el libro, entonces hay que ubicarlo. Por ejemplo, el libro iba dirigido a Filemón, era una carta a Filemón, entonces eso se puede encontrar en el libro, claro. En el libro de Filemón, en el primer versículo dice que es a Filemón, entonces eso lo apuntamos también ahí. Después,
Si es un libro muy amplio, muy grande, entonces vamos a hacer una lista clasificada por capítulos de los y por versículos de los términos que usan, de las frases que se repiten constantemente. Vamos a hacer una clasificación de esto por capítulo, ¿sí? Como Filemón tiene un solo capítulo, entonces yo no hice la clasificación por capítulo. Yo puse que hay una frase que se repite mucho, quizás explícita o implícitamente, pero él habla mucho ahí sobre el amor, ¿sí? Sobre el amor que le tiene a Filemón, sobre el amor que le tiene a Onésimo, sobre el amor por el que espera que Filemón obedezca la voz de él, de lo que le está escribiendo en la carta. Entonces, y también como él espera que acepte y que ame y reciba a Onésimo como su hermano. Entonces esto es lo que más encontré yo que se repetía en el libro. Después usted va a sacar unas palabras que no entienda. Yo tengo un ejemplo aquí de eso. Resulta que, bueno, yo sé lo que es la circuncisión, pero yo dije, bueno, si a mí en algún momento me explican lo que es la circuncisión, me preguntan qué es la circuncisión, ¿cómo lo voy a explicar? Esto no tiene que ver nada con Filemón, claro está. Esto tiene que ver ya con estudio que yo he hecho en la Biblia. Pero como yo no sabía, entonces yo apunté la palabra que no entendía y me tomé a la tarea de buscar. ¿Dónde busqué? Busqué en Google, en internet, qué significa circuncisión, y también busqué en el diccionario bíblico, ¿sí? Entonces, cuando no entendamos palabras, esto quizás es algo básico, lo podemos hacer leyendo algún otro libro, no solamente la Biblia. Entonces, cuando haya palabras que usted no entienda, usted las escribe ahí y busca el significado de estas palabras. Después de esto, entonces vamos a hacer algo. Con ese libro que usted leyó, usted va a meditar en qué le enseña este libro sobre Jesús, ¿sí? Ya investigamos sobre el libro, por qué fue escrito, cuándo fue escrito, a quién fue escrito, sobre el autor, todo eso, pero ahorita entonces vamos a escribir de lo que ya leímos, ese libro que me está enseñando sobre el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque no podemos sacar a Jesús de nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando la Biblia y la Biblia fue inspirada por él, y esto lo que nos da, la Biblia lo que nos da es instrucciones para vivir nuestra vida cristiana, y nuestro mayor ejemplo de vida cristiana es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué me está enseñando la Biblia en este momento? ¿Qué me está enseñando el libro que estoy leyendo sobre el Señor Jesús? Y aparte, después cuando usted está escribiendo, porque acuérdese que usted tiene su cuaderno, entonces usted va a escribir eso, un pequeño bosquejo de lo que ese libro le está enseñando sobre el Señor Jesús. ¿Listo? Entonces ya después, si tiene muchos capítulos, usted va a estudiar las divisiones importantes del libro, si hay divisiones de tiempo, las divisiones de los capítulos por temas. Entonces usted va a sacar una lista de esas divisiones, de qué capítulo hasta qué capítulo, y eso también lo va a escribir para que lo estudiemos aparte. Bueno, ese fue como la corta enseñanza de hoy. Espero que les haya servido mucho. En el próximo video vamos a estudiar, ¿sí? O a trabajar cómo se estudia un capítulo. Entonces ya vimos el libro de la Biblia, entonces después vamos a ver cómo se estudia un capítulo de la Biblia. Bueno, espero que les haya servido mucho. Recuerden que en la descripción de los videos va a quedar el link del diccionario bíblico y va a quedar el link del auxiliar bíblico portavoz. Por favor, ustedes en internet pueden encontrar libros para estudiar, ustedes pueden buscar y ahí les sale también todo lo que necesiten saber, pero tengan en cuenta que todo lo que ustedes encuentran en internet, no todo nos conviene, no todo nos ayuda, ¿sí? Es importante que usted sepa que lo que está leyendo es de la unicidad de Dios. Por eso yo siempre que busco, yo pongo Reina Valera 1960, porque hay mucho material trinitario. Entonces esto se lo tiene que tener en cuenta. Si usted va a leer material trinitario, tiene que estar muy claro en la unicidad de Dios y no dejarse llevar por otras doctrinas.
También quería mostrarles de pronto antes de terminar que en esta Biblia de estudio yo tengo mucha ayuda para estudiar. Por ejemplo, busquemos un libro cualquiera, Jueces. Entonces, antes de empezar Jueces, en esta Biblia de estudio, sé que algunas, muchas la tienen esta misma ayuda. Antes de empezar a leer el libro de Jueces, yo aquí tengo quién escribió el libro de Jueces, en qué momento fue escrito, qué cosas importantes voy a encontrar, también me dan algunos textos claves. Entonces no le estoy diciendo vaya a comprar una Biblia de estudio, pero a veces el tener una Biblia de estudio le ayuda mucho a uno. ¿Amén? Espero que esto les haya ayudado mucho. Cualquier pregunta o cualquier material que tengan que nos puedan mandar también va a ser muy útil. Dios les bendiga y que estén muy bien.